Hoy vamos a visitar una catedral gótica. Te asombras al ver la fachada, esa distribución de arbotantes que solo buscan distribuir el peso de esos muros altos, esas esculturas que adornan, esas columnas delgadas que van buscando el cielo, esos frescos en las paredes y esas esculturas abigarradas que aparecen en algunos sitios y esas cristaleras que inundan todo de luz, ese rosetón que deja pasar la luz como un rayo de esperanza. Sí, te acabas de asombrar con los detalles de la arquitectura gótica, pero te asombrarías igual con la arquitectura de nuestro cerebro. Todo nuestro cuerpo está hecho a base de células y nuestro cerebro no iba a ser menos. Las células tienen un núcleo que lo dirige todo y alrededor el citoplasma, donde se sitúan muchas organelas con las funciones más diversas. Si penetramos en el núcleo, lo primero que vemos es la cromatina, nuestro ADN. Esta cromatina, en ciertos momentos de la división celular, adquiere la forma característica. Sí, estamos hablando de los cromosomas, formados por la doble hélice de ADN debidamente enrollada. Un ADN donde residen nuestros genes, todas las instrucciones de qué hacer y cuándo hacerlo. Y es allí también en el núcleo, donde se producen los ribosomas, unas estructuras para crear proteínas. Estas proteínas se envuelven en vesículas que las protegen para dirigirse a su siguiente paso, el aparato de Golgi, porque es allí donde completan su formación, añadiéndole lípidos o carbohidratos. Y en el citoplasma existen también otras organelas, los lisosomas, encargados de detectar y destruir todo aquello que no sirve o es letal para la célula. Por supuesto, nos encontramos a las mitocondrias, la fábrica energética de nuestro cuerpo. Y recuerda que nuestras neuronas necesitan mucha energía. Necesitan también de un esqueleto para darle forma y que no colapsen, pero además también son útiles para el transporte de ciertas sustancias, por ejemplo, para las proteínas. ¿Qué tipos de células hay en nuestro cerebro? Básicamente tenemos dos grandes grupos, la glía, esa gran desconocida, donde destacan unas que se encargan de recubrir con esa mielina y que la protege, facilita la transmisión nerviosa y reparan ciertas lesiones que pudieran ocurrir. También encontramos otras células entre los vasos y las propias neuronas. Una auténtica barrera, sí, es la barrera hematoencefálica, una barrera fundamental para nosotros porque evita que cualquier sustancia que vaya por la sangre vaya a parar a las neuronas. Simplemente filtran qué puede pasar y qué no. Y también podemos identificar otras células encargadas de limpiar el entorno de las neuronas. Y por supuesto encontramos las neuronas, las células que a nosotros nos interesan. Clásicamente está constituida por un núcleo, dendritas alrededor y un solo axón. Y estos axones a veces se recubren de una sustancia denominada mielina, que las aísla y favorece la transmisión del impulso eléctrico. Si echamos un vistazo a las dendritas, podremos identificar unas estructuras similares a espinas. Son las espinas dendríticas, la sinapsis. Pero al verlas en tres dimensiones, revelan que su forma es mucho más compleja de lo que pensábamos. Una forma que aparentemente es caprichosa, pero nada más lejos de la realidad. Sus formas
vienen determinadas por sus funciones y su situación espacial, entre otros aspectos. Y viéndolas, no podemos más que maravillarnos. Y es que las neuronas son las encargadas de transmitir el impulso nervioso. Y lo hacen por medio de contactos entre dendritas, axones y cuerpos neuronales, en las denominadas sinapsis. Y es que en la sinapsis es donde ocurre la transmisión del impulso, de eléctrico a químico, y de químico a eléctrico otra vez, y así sucesivamente transmitiendo el impulso. Y eso lo hace gracias a una serie de moléculas que son liberadas al espacio que existe entre las dos neuronas. Son los neurotransmisores: noradrenalina, adrenalina, serotonina, dopamina, GABA, todos ellos con funciones muy determinadas. Y todas aquellas moléculas que no se unen a los receptores para ejercer su función son o destruidas o recaptadas para ser reutilizadas. Y gracias a esta sinapsis se va estableciendo una fabulosa red de conexiones entre cientos y cientos de neuronas. Pero lógicamente no se hace de una forma aleatoria, sino que se organizan. Y se organizan porque a base de conectar una neurona con otra para transmitir ese impulso que hablábamos, van constituyendo pequeños microcircuitos. Y a su vez, las neuronas se van disponiendo de una forma determinada, formando áreas cerebrales y núcleos, todos ellos con una arquitectura concreta. Y en definitiva, neuronas, células gliales y fibras se disponen de una forma muy concreta para ejercer la función de la mejor manera posible, constituyendo de esa forma una microarquitectura que no deja de asombrarnos. Y claro, podemos intuir que existen diversas zonas con diversas arquitecturas celulares, y eso se nota sobre todo en la corteza cerebral, donde durante años y años ha habido intentos de definir las distintas zonas que hay con distinta arquitectura. Uno de los más famosos es el que realizó Brodmann, el cual identificó 52 áreas distintas en la corteza. Pero lo que realmente nos importa es saber que la corteza cerebral se encuentra dividida en multitud de parcelas, cada una con distinta constitución de célula y cada una relacionada con una función concreta. Se va complicando esto, ¿verdad? Y claro, como las áreas son distintas y tienen funciones distintas, lógico es pensar que deben comunicarse una con otra, y estas áreas con núcleos internos. Así es. Se deben comunicar y lo hacen por medio de los tractos, auténticos cordones formados por cientos y miles de fibras y que unen unas zonas con otras por todo el cerebro. En definitiva, lo que se crea es un increíble árbol de conexiones de todo el cerebro. Sí, los tractos unen una o varias zonas, así hasta completar la totalidad del volumen cerebral y constituyendo lo que podríamos decir una auténtica red de redes. ¿Para qué? Muy sencillo. Todo esto nos permite las funciones sensoriales, es decir, temperatura, tacto, presión, vista, oído, son captados por receptores que envían sus impulsos y su información hacia el cerebro para que sea codificada y así actuar en consecuencia. Y también las funciones motoras. Nuestro cerebro sabe qué músculos mover y en qué momento. Y da igual que sea de forma voluntaria e involuntaria. Y cómo no, también las funciones cognitivas.
la creatividad, el habla, las relaciones sociales, el aprendizaje, las emociones, la exploración, la felicidad y, en definitiva, todo aquello que nos hace ser lo que somos, seres humanos. Y todo, absolutamente todo, de una forma coordinada, porque, al fin y al cabo, nuestro cerebro es una gran orquesta.